¿cómo estás? Bueno, llegamos al módulo 2. ¿Cómo te fue en el módulo 1? ¿Te gustó este material? Hermosísimo, ¿no? Dime si no es divino la cantidad de colores, la cantidad de herramientas, los adornos que existen, cómo podemos cuidarlo, mantenerlo, recomendaciones sobre retazos, hablando sobre ambiente de trabajo. Bueno, aprendimos muchísimas cosas. Si tú de pronto ya sabes un poco sobre el tema y pasaste derecho y no lo viste, te recomiendo que de todas maneras le pegues una ojeadita a ese módulo 1 porque realmente vale mucho la pena. Uno puede de pronto descubrir cosas que no conocía. Bueno, listo, llegamos a la parte 2 donde ya se llama manos a la obra, entonces ya vamos a aprender todo sobre la elaboración de los muñecos. Como te lo he dicho desde un comienzo y cuando te hablé un poquito sobre el curso, te dije que a mí personalmente me ha encantado tener un estilo propio. Yo pienso que si uno tiene un estilo propio, con eso se va a poder diferenciar de todo el mundo. No queremos parecernos a nadie, queremos tener nuestro propio estilo y eso es lo que yo quiero que te quede en este curso. Por eso yo no hablo de proyectos específicos en el curso, porque para eso tengo mis kits que tienen sus propios moldes, que inclusive en el curso pues vienen incluidos algunos, ¿cierto? Yo lo que quiero es como inspirarte para que realmente veas la importancia de tener un estilo propio y cómo puedes tener un estilo propio. Nosotros hablamos de versatilidad, entonces hablamos ya de los diferentes usos que se le puede dar a los proyectos. Pero a mí me fascina una clasificación por forma de proyecto, ¿listo? Por la forma de los proyectos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a lo largo del módulo y vas a poder identificar esto y quiero que lo veas muy de pasito a pasito. Es decir, así tú quieras saber cómo se hacen personajes, por favor no te saltes los otros proyectos o los otros capítulos, así los veas un poquito por encima, porque todo va a tener que ver, ¿listo? Desde el momento en que empezamos, va a tener que ver hasta con el último de los capítulos de este módulo. Entonces te recomiendo que lo veas todo porque seguramente habrán cosas que te gustará aprender. Si ya sabes sobre el arte, vas a descubrir que de pronto tú tienes unas mejores técnicas, tal vez, no sé, eso no lo sabemos por ahora. Lo que quiero es que por favor abras tu mente y tomes para bien todas las cositas que yo doy, porque son las formas en las que yo trabajo. Puede que haya notas mejores, pero de pronto hay cosas que te pueden servir. Entonces te agradezco muchísimo, así que manos a la obra. Listo, vamos a hacer nuestra clasificación. Tú sabes, o de pronto de lo que has visto en mis redes sociales, es que yo soy muy versátil. A mí siempre desde que empecé me ha gustado hacer como de todo un poco. Y de pronto va un poco con mi personalidad, porque a mí me gusta, no me gusta hacer lo mismo de siempre porque siento que con eso me aburro. Y yo no quiero jamás aburrirme con el fieltro, quiero que sea divertido, que cada día para mí sea un reto nuevo. Por eso soy muy amplia en eso. Pero como decía, pues eso tiene como sus ventajas y desventajas. La desventaja es que casi que tienes que volverte bueno para todo tipo de proyecto, ¿cierto? A veces las personas son un poco más prácticas y se especializan en una sola cosa y esa es como lo que hacen y les va bien porque las personas y los clientes la identifican para eso específico, se vuelve experta en eso, ¿listo? Entonces ya tú miras hasta puedes ponerle tu estilo propio a tu negocio, inclusive en esto, en decidir cuál es tu línea de negocio que más te gusta o la que quieres que te identifique. Si te gustan todas, dale, chéverísimo. Yo hago una clasificación muy sencilla sobre los tipos de proyecto de acuerdo como a su forma. Entonces, te voy a contar cuál es la clasificación que yo hago. Tipo de proyectos. Entonces, en las formas yo lo clasifico como planos y rellenos o con volumen. Bueno, entonces, en los planos estamos hablando de todas esas figuras y ojo, no estoy hablando solo de lo que tú recortas y ya, que haces un corazoncito, una estrella, no solo eso, porque tú puedes hacer un corazón y una estrella y tú puedes ponerle puntadas, puedes estamparlo, todo eso lo vamos a aprender en el curso. Entonces, todo lo que hagas plano es lo que no tiene relleno y que lo puedes utilizar como aplique para cualquier cosa, para un cuadro, para un libro sensorial, para decorar un bolso. Son figuras planas, pero ojo, que pueden tener decoración. ¿Listo? Hay otra forma de hacer proyectos planos, son por ejemplo, los títeres de dedo, que básicamente son dos figuras planas que unimos con una puntada.
Por eso en este capítulo hablamos de puntadas, hablamos de bordados y hablamos de estampados, porque son diferentes opciones que nosotros tenemos para decorar desde una figura la más sencilla, la puedes decorar súper bonito y que se vea tu trabajo artesanal. ¿Listo? Por eso te recomiendo que así sepas del arte, pues pases primero por acá porque de pronto puedes descubrir muchas cositas lindas. Ya en el tipo de proyectos rellenos o con volumen, pues es porque tienen relleno por dentro, ¿listo? Entonces yo los clasifico así. En los rellenos con volumen tenemos tres tipos de proyectos, que son las figuras, yo le llamo figuras básicas, que cuando me refiero a figuras básicas estoy hablando de todas esas formas que vamos a unir con costura, ¿cierto? Con coserlas a mano, pero digamos que pueden ser estos mismos corazones y estrellas, pero que ya tienen relleno, ¿cierto? Ojo, aquí también caben, por ejemplo, las cabecitas de animales, y mira que todo tiene que ver, porque si, por ejemplo, tú, tú haces un personaje que tiene brazos, tiene piernas, tiene cuerpo, tú después vas a ensamblar para crear un hermoso personaje, pero si te das cuenta, son figuras básicas que después vas a ensamblar, ¿cierto? Entonces, date cuenta que es importante que tengas como el concepto claro acá, porque además, pues tienes que saber cuáles son esas puntadas que son las que más utilizamos, que nos van a servir para todos los proyectos, además de la decoración para unir dos piezas que se van a rellenar. ¿Listo? Entonces, importante acá esto. Figuras básicas pueden ser cuando haces llaveros, recordatorios, cuando unes piezas y que se convierten casi que como en una almohadita, pues esas son las piezas, las figuras básicas. La segunda, en personajes, en proyectos con volumen, están las personas. Entonces, en las personas normalmente se trabaja de dos maneras. Una es creando un personaje como un cuerpo base, ¿cierto? Y la otra es hacer un súper personalizado. Entonces, el cuerpo base digamos, yo me he dado cuenta que hay marcas que son muy prácticas. Entonces, lo que hacen es que tienen una estructura de muñeco y para poder personalizarlas, simplemente toman la foto de la persona y ven si tiene el pelo rojo, pues ya personalizan como características, pero el cuerpo base es el mismo. Entonces, en el capítulo de personas o en esta parte, lo que vamos a ver es cómo tú puedes inventarte un personaje que sea a tu gusto. Digamos que la idea no es enseñarte a hacer pamelensis porque yo quiero que tú hagas tus muñecos a tu gusto. Entonces hablamos de diferentes expresiones faciales, hablamos de las formas de hacer, mejor dicho, los ojitos, las narices, bocas, hay muchas opciones. Y las formas de la carita, cómo puedes hacerlo, ¿listo? Entonces ahí súper importante, puedes hacer un personaje que personalices, que le cambies ropa y cositas de la cara, o puedes hacer un súper personalizado, que es cambiar, o sea, tener varios cuerpos, varias caras, varias narices, o sea, tener diferentes formas de hacer las cosas para que se parezca lo más parecido a una persona. Estos proyectos de personas son muy atractivos, a las personas les encanta, te vas a dar cuenta que si empiezas a hacer proyectos así, son muy ganadores porque eso los hace muy únicos, porque las personas todas somos diferentes entre sí. Entonces, esta es una buena línea de negocio que podrías contemplar. ¿Listo? Practicidad, una forma de hacerlo, personalizado. Y pues ya si tú quieres hacerlo, pues haces el súper personalizado para que puedas acercarte mucho más a las personas. ¿Listo? Mi recomendación en esta parte es que tú puedas generar como un banco de moldes. Entonces yo te enseño cómo hacer los moldes para que tú tengas un banco y así no tengas que repetir el proceso cada vez que vas a hacer una persona en versión muñequito. La tercera clasificación en proyectos con volumen son los personajes. Entonces, en los personajes, personajes pueden ser personas famosas, pueden ser caricaturas, pero que son como personas, o pueden ser los cómics, ¿no? Entonces está personas, o sea, como con forma humana,
y los cómics o animados o figuras animadas, ¿cierto? Entonces, si te das cuenta, todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí ya las personas ya las aprendiste a hacer. Si tú tienes un estilo de persona, simplemente tomas las características de ese personaje, que es una persona como un Cantinflas, una Frida Kahlo, y tú simplemente lo personalizas. Le cambias, le pones el bigotico, la cosa, la ropa, y ahí ya tienes un montón de personajes que son personas humanas que puedes hacer a tu estilo. Bueno, entonces aquí ya tendrías, si sabes hacer esto, puedes perfectamente hacer personajes de personas. Y viene el último tema, que son los cómics o figuras animadas. Muchas veces son animalitos o simplemente el que se inventó la película, o el que se inventó la historia o la serie o lo que sea, pues ya se tomó el trabajo de diseñar. Por eso nosotros nos tenemos que volver súper duchos en Google, porque Google va a ser la herramienta perfecta que nos va a dar todas esas imágenes de donde nosotros vamos a poder crear un animalito. Entonces, un personaje animado, perdón. Entonces date cuenta que nosotros ahí tenemos un camino ganado, porque primero pues tenemos que respetar las proporciones, los colores. Entonces ya tenemos muchas ideas que simplemente es cómo a partir de una imagen podemos adaptarlo y convertirlo en un muñequito. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ver. En esta parte vamos a hacer un stitch para mostrarte cómo debes jugar como con las imágenes, cuáles son las ideales para que puedas hacer un muñeco y te quede lo más parecido posible. Obviamente aquí en esta parte o en toda la parte en sí, y más si eres principiante, no quiero que te frustres porque claramente uno al comienzo cuando está aprendiendo pues no le va a quedar tan perfecto, pero recuerda que la práctica hace al maestro y eso es algo que no te puedes olvidar en todo el proceso. Mira, yo por ejemplo llevo 7 años trabajando en esto y aún me falta mucho por aprender, pero sé y me voy dando cuenta que pasito a pasito voy mejorando cada vez más y seguro que si yo pude, tú también puedes. ¿Listo? Entonces date cuenta que puedes hacer una cantidad de proyectos, puedes hacer animalitos, puedes hacer personas, personajes, no hay límites. Lo que tienes que pensar mucho es que no hay límites para lo que quieras hacer, simplemente es empezar con una base, con una estructura, y eso es lo que yo quiero, que tengas como una forma de hacer las cosas que te va a ayudar muchísimo y que ya de ahí para adelante es tu creatividad la que te va a ayudar a hacer personajes y a hacer muñequitos hermosísimos. Recuerda, no hay límites, los límites están en tu cabecita. Entonces, bueno, manos a la obra. Ya nos vemos.